con nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Sí, hermanos. Gracias le damos a Dios por esta tarde maravillosa. Se sentía alguna opresión, pero para Dios no hay nada imposible. Porque Él te ama a ti, Él te ama a ti, te ama a ti, a ti, a ti. Y me ama a mí también. Gloria al Señor. Nos ama a todos de tal manera que dio a su único Hijo, amén, para darnos vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Por esto estamos agradecidos. Por esto cuando llegamos aquí nos sentíamos de una manera, pero ahora somos más que vencedores. Aleluya. Gloria al Señor. No porque haya cambiado nuestro estado de ánimo, sino porque Él es fiel. Amén. Sino porque en Él radica la victoria, sino porque en Él está la paz. Aleluya. Dice que por lo que hizo Jesús le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla. Amén. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! En esta tarde vamos a reflexionar un poco en la palabra acerca de para qué Dios nos ha llamado. Amén. ¿Qué es lo que predicamos? Sí, vamos a ver que hay algunos términos que han desviado la atención del propósito de Dios. Y podemos decir que predicamos el Evangelio. Amén. ¿Y estamos mintiendo? No, no estamos mintiendo, pero ¿qué Evangelio predicamos? ¿Qué quiere decir esta palabra Evangelio? Buenas nuevas. Buenas noticias. Buenas noticias. Mensaje de salvación puede ser también. O sea, Evangelio es una palabra que indica algo, que hay buenas noticias. Ahora yo te digo, traigo buenas noticias. Ya se acabó. Nos hemos autoproclamado evangélicos. Hay una forma de denominarnos como evangélicos. O sea, buenos noticieros. Damos buenas noticias, pero ¿dónde? ¿Y qué tipo de buenas noticias damos? Evangelio es una palabra que viene incluso de otro idioma. Viene del griego evangelión, sí, que significa buen mensaje, buena noticia. La palabra eu significa bien o bueno. Y angelión significa mensaje o noticia. Buena noticia. O sea, nosotros no solo predicamos buena noticia. ¿Qué tipo de buena noticia? Una buena noticia es: te compraste un coche, o te voy a regalar una casa. Es una buena noticia. Hay muy diferentes tipos de buenas noticias. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? O sea, que cuando digamos evangelio, tenemos que hacer como dice las Escrituras y ponerle un apellido.
¿Qué tipo de buenas noticias predicamos? Sí, pero es que la salvación fue por lo que Cristo murió, para darnos salvación a nosotros. Cuando aceptamos a Jesús, tenemos salvación. Ahora, ¿cómo vivimos en esa salvación? ¿Cómo vivimos para mantener esta salvación? Y ahí es donde queremos llegar. Porque se centra mucho uno también. Y se habla de salvación y la gente, cuando se habla de salvación, ve y dice, ya yo no voy a pasar más problemas, yo no voy a tener más adversidad porque ya soy salvo. La gente lo malinterpreta. ¿Sí? Tenemos que aprender algo. Otra palabra que se usa mucho es iglesia. Y muchos predican iglesia. ¿Dios nos ha llamado a predicar iglesia? No. Veamos el significado de la palabra iglesia. Uno de los errores en que cayó el catolicismo y se ha venido arrastrando, por eso es que ahora no voy a dar una enseñanza acerca de la iglesia, pero más adelante sí vamos a profundizar en propósitos, funciones y ministerio de la iglesia. Pero uno de los errores en que cayó el catolicismo y después se heredó y hoy en día se mantiene es idolatrar a la iglesia. ¿Qué dice el catolicismo? El Padre y la Santa Madre, la iglesia. Ya la han puesto como madre. Vamos a ver qué significa este vocablo. Proviene del latín vulgar, eclesia. Latín eclesia, que quiere decir reunión del pueblo, asamblea. Y viene del griego eclesia, reunión, asamblea, convocación. También proviene de una palabra hebrea que significa, que se pronuncia kahal, y es en la traducción, en la Septuaginta, se tradujo directamente así, kahal. Y en el Salmo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación o en medio de la asamblea. Y la palabra que se usa es kahal, K-A-H-A-L. ¿Entendemos? Hay diferentes palabras que pueden ilustrarnos este término iglesia. Luego se deriva de la palabra germánica kirche, del inglés church, y también porque estas palabras salen del griego popular bizantino kirike, que puede significar algo referente al Señor. Kyrios. ¿Entendemos? Es una palabra y se usaba para hacer un llamado, para hacer una congregación, para hacer una asamblea de varias personas. Como decimos en español, una reunión o una asamblea, en griego y en latín se decía eclesia. ¿Entendemos? Ahora, veamos qué dice. Esta palabra quiere decir literalmente los llamados, y fue aplicada a cualquier cuerpo de gente llamado, convocado para cierto propósito. Vamos a reunirnos para ir a hacer un trabajo, ahí hay una iglesia. Es una convocación, es un llamado.
¿Sí? El apóstol Pablo lo denomina y se dice de diferentes maneras. Por ejemplo, allí en Hechos 19:32 dice: unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia, asamblea, en la versión moderna, estaba confusa. Allí la traducción de la palabra concurrencia o asamblea es la misma palabra traducida eclesia. Entendemos que no solo se usaba para un grupo determinado de personas, o sea, que era para hacer un llamado, una convocación con un propósito determinado. La iglesia no es el lugar de adoración, es lugar para adorar. El lugar, único lugar de adoración, la única persona de adoración, quien único debe recibir toda nuestra alabanza y adoración, es Dios. Amén. La iglesia, traducido, quiere decir los llamados, los congregados. ¿A qué? A adorar, a alabar, a ejercer, a llevar y establecer el reino. Y aquí estoy dejando una palabra clara: reino. Diga conmigo, reino. No es decir solo evangelio, no es decir solo iglesia, es el reino. Ahorita hice una pausa y lo dejé medio abierto cuando se habló de la salvación. Cuando alcanzamos la salvación a través de Jesús y somos adoptados por el Padre a través del Hijo, tenemos una nueva ciudadanía. ¿Y cuál es la ciudadanía? La ciudadanía del reino. Por eso le decía, salvación sí, salvación es como decir, eres ciudadano del reino. Ahora, ¿en qué condiciones yo voy a disfrutar de esa salvación? Lo vamos a ver en el reino. Dios nos ha llamado para que prediquemos el reino. Vamos a verlo a través de la palabra del Señor en esta tarde. El reino de Dios. Fíjese usted, si Dios está tan interesado. Yo estuve, hermano, yo busqué en la concordancia y palabras textuales literalmente que dicen el reino, hay alrededor de 150 palabras en el Nuevo Testamento. De salvación hay 23. Evangelio siempre se acompaña, siempre se menciona acompañando al reino, o se dice de este evangelio, o sea, se le da una definición total de la buena noticia. Amén, gloria al Señor. Entonces, hay otras palabras sinónimas que infieren hacia el reino, no, pero así directamente 150 palabras, alrededor de 150 palabras que dicen el reino. Y cuando Dios repite una y otra vez algo, es porque es muy interesante. Vamos a estar enseñando también acerca de diversos tipos de reinos, ¿no? Pero hoy vamos a ver algo. ¿Qué significa la palabra reino? Es un territorio o estado con sus habitantes sujetos a un rey y bajo una ley determinada. ¿Sí? O sea que no es la misma ley que puede estar ejerciéndose en cualquier otro lugar. Es un conjunto también. Fíjense, el reino no es solo
Sí, es lo que estableció Dios, y donde quiera que estemos aquellos que vayamos a ministrar el reino, aún cuando no estemos en un local. Iglesia, recordemos, no es un local. Después se le dio el significado de cuerpo como de los escogidos por Dios. Hay palabras que definen muchas cosas, pero no son el propósito de Dios. ¿Sí? El reino es también un campo o ámbito propio de una actividad determinada. Algo que se hace de una manera diferente, con leyes diferentes y bajo un rey, no bajo cualquier tipo de gobernante. En la biología es cada una de las grandes subdivisiones en que se consideran distribuidos los seres naturales por razón de sus caracteres comunes: reino animal, reino mineral y reino vegetal. ¿Sí? Y fíjense ustedes, el hombre tan sabio que es, que él no se incluye dentro del reino, porque como que le dio toda la autoridad a Satanás, perdió la autoridad sobre su reino, el reino humano. ¿Sí? Hay muchos que dicen que los hombres somos animales. Allá el que quiera ser un mono, o quiera ser un reptil, o quiera ser un pez que salió del agua y le crecieron los bracitos, las piernitas, y se convirtió en un ser humano. ¿Entendemos? Yo creo lo que me dice la palabra. Que Dios por su palabra mandó que fuesen hechos todas las cosas. Y le dijo al agua que produjere peces y aves. Y le dijo a la tierra que produjere animales de todas las especies. Pero cuando fue a hacer al hombre, lo hizo de una manera diferente. Con sus propias manos tomó tierra, nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, y sopló aliento de vida. ¿Fue o no fue diferente? Y miren, somos diferentes al resto de la creación en todos los aspectos, para nacer, para todo. Nos hizo para que dependiésemos los unos de los otros. Gloria al Señor. Por eso se mencionan tres tipos de reino, porque el reino del hombre fue entregado a Satanás, y por eso es que viene Jesús y da su vida para establecer un nuevo reino, un reino con condiciones totalmente diferentes, un reino con las condiciones del cielo, un reino de poder y de autoridad. Gloria a Jesús. Dice Mateo 4:17. Quien lo tiene, me lo lee. O si lo tiene. Miren quién fue el que comenzó a predicar el reino. Yo no le estoy hablando nada que no diga la palabra. ¿De qué tenemos que predicar? Del reino. ¿Quién es usted? Soy un cristiano. Soy un hijo de Dios. Si se dice usted soy un evangélico, está diciendo, no sé, puede interpretarse, es que la gente no sabe lo que significa la palabra. Sabe que es de un tipo de iglesia diferente a la católica. ¿O no? ¿Sí? Soy un hijo de Dios. Es lo que dice la palabra. No se denominan evangélicos a los cristianos en el Nuevo Testamento. En ninguna parte yo veo que se diga no los evangélicos. En Antioquía se les llama por primera vez cristianos. ¿Por qué? Porque eran seguidores de Jesucristo. Y entonces creo que seamos hijos de Dios, cristianos, seguidores, discípulos, hijos, primogénitos,
Pero la palabra no dice que seamos evangélicos. ¿Entendemos? Predicamos el evangelio. Los católicos predican el evangelio también. Los falsos testigos de Jehová predican un evangelio también. Las sectas falsas que hay, diferentes denominaciones que salieron de la verdad y cayeron luego en la apostasía, predican un evangelio, o sea, buenas o nuevas noticias. ¿Quién eres? Soy cristiano, soy un hijo de Jesucristo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso lo dijo él porque estaba en vida todavía. Él no alcanzó su título como rey hasta que no murió y resucitó. Amén. Que fue entronado como rey. Y entonces dice que el reino de los cielos se ha acercado. Y Mateo 10:17 dice lo mismo. Y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Miren, Jesús anunció primero y dijo que el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí manda y dice: y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. 55 veces en Mateo se habla acerca del reino de los cielos, del reino de Dios. Mateo es el libro que más se habla acerca del reino de los cielos. Y no se menciona tanto el reino de Dios. Luego vamos a ver que el reino de los cielos es una cosa, el reino de Dios es otra. Amén. Pero Mateo habla del reino de los cielos porque recordemos que Mateo estaba escribiendo a un pueblo que conocía a Dios, a un pueblo que no se sentía digno de mencionar directamente el nombre de Dios. Y entonces, en vez de decir el reino de Yahvé, o el reino de Jehová, o el reino de Jesús, decían el reino de los cielos. Y ya se referían a él. Amén. Gloria al Señor. Entonces vemos aquí algo, que Él está dando una orden y diciéndonos que debemos predicar el reino de los cielos. Ya no solo lo está predicando Él, sino que nosotros debemos hacerlo también. Mateo 11:12. Miren, estas referencias, estamos usando el libro de Mateo porque es el que más referencias trae acerca del reino de Dios, al reino de los cielos, pero está en concordancia con otros pasajes bíblicos de los diferentes evangelios y también del resto del Nuevo Testamento. Amén. Gloria al Señor. Ese comparto. Gloria al Señor. Sí, Jesús. Miren, la Biblia al día, ¿dónde es Isa? 12. Sí, el primero ahí. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Dice que el reino de los cielos, desde que Juan el Bautista empezó a anunciar que Jesús venía pronto, que ya estaba ahí, dice que el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. ¿Sí? Sigue, ¿verdad? Mira, aquí en Naga Columna dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos es forzado y los violentos lo arrebatan. ¿Sí? Miren, aquí dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos hace fuerza. El reino de los cielos está ejerciendo una fuerza sobre nosotros. Busca PDT, palabra de Dios para todos.
Dice, desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios avanza con poder. ¿Y es? ¿De quién? De los valientes. Cuando se habla del reino, se habla de un rey, se habla de seguidores, de caballeros, de gente armada que van a defender este reino contra todas las fuerzas que se levanten en contra. ¿Sí? Pero dice el versículo 13, a ver. Porque todos los profetas y la ley profetizaron a San Juan. Sí. Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Ven, dice que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Sí? Y el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué predicamos? El reino de Dios, que viene con leyes nuevas. En el reino de Dios, hermano, no puede haber división, porque ningún reino dividido contra sí mismo se sostiene. Mateo 6:10, Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo el reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Amén. Dios le bendiga. Sí, miren, allí dice que todo reino dividido contra sí mismo no permanece, y toda casa dividida contra sí mismo es asolada. Pero aquí dice, Dios habla hoy, dice, Jesús, que sabía lo que estaban pensando, les dijo: toda nación dividida en bandos enemigos se destruye a sí misma, y una ciudad o una casa dividida en bandos no puede mantenerse. Sube más. Hay varias versiones en las que podemos ver las cosas. Dice, todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no podrá subsistir. Seguimos. Sigue. Nada, no voy a hacer todo eso así. Sigue el otro. Sigue otro más. Bueno, ya ha pasado. Hay uno que dice que toda casa, en vez de decir casa, dice familia, dividida contra sí misma, no permanecerá. Y hoy en día, como hemos visto, cuando predicamos lo que Dios nos manda que prediquemos, cuando predicamos iglesia, ¿qué estamos predicando? Una denominación. Estamos predicando algo diferente del reino. ¿Y qué ha sucedido hoy en día? Que si tú no eres de lo mismo que digo yo, no te recibo. Isa, ¿y de qué denominación tú eres? Isa, ¿y a qué iglesia tú vas? No te preguntan, no valoran la palabra que tú das, no ven tu estilo de vida, no ven la victoria. En esto consiste el reino, porque el reino se establece con poder, con señales, prodigios y milagros. Cuando predicamos el reino, cuando vivimos el reino, cuando establecemos el reino, somos diferentes. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Hemos estado en muchos lugares que hay mucha gente que dicen ser hijos de Dios, que dicen ser cristianos, que dicen ser seguidores de Jesucristo, pero no viven el reino. Entonces están divididos. Por eso el reino no se ha podido establecer, porque lo que se ha predicado es iglesia. Y la iglesia somos tú y yo, somos los convocados, somos los llamados, somos la asamblea, somos los congregados.
en el nombre de Jesús para establecer el reino. Cuando empecemos a predicar el reino, veremos cómo vamos a sufrir ataques, pero vamos a empezar a marcar la diferencia. ¿De qué iglesia tú eres? De la iglesia de Jesucristo, la única que estableció. Alguien me dijo en una ocasión: ¿y qué doctrina tú practicas? ¿La de Arminio o la de Calvino? Le digo, yo la de Jesucristo. No, pero tú tienes que practicar una doctrina, la de Arminio o la de Calvino. Digo, no, yo conozco a Jesucristo. Jesucristo fue el que me salvó. Jesucristo fue el que me sanó. Jesucristo me ha dado una nueva vida. Jesucristo me ha dado familia. Jesucristo ha cambiado todo en mí. Y por eso lo que yo predico es a Jesucristo. ¿Entendemos cómo son las diferencias cuando no se predica el reino? Cuando vamos a las diferencias en vez de predicar el reino. Por eso no se puede predicar iglesia. La iglesia es quien tiene que predicar el reino. La iglesia es la gente, es el cuerpo llamado por Dios, es el grupo de hijos o congregados enviados por Dios con una misión: ir y predicar el evangelio del reino a toda criatura. ¿Por qué? Porque dice: y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, beberán cosas mortíferas y no le harán daño. Si pisaren serpientes y escorpiones, no les pasará nada. Amén. Gloria al Señor. Ese es el reino y es lo que nos ha llamado Dios a predicar a nosotros: paz, amor, bendiciones. Dice: bendecid y no maldigáis. ¿Por qué? Porque cuando predicamos el reino, cuando establecemos el reino y escudriñamos las Escrituras, a través del reino se nos revelan misterios. Mateo 13:11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios de él, mas a ellos no les es dado. Ven, a nosotros, a los que somos sus hijos, nos es dado conocer los misterios del reino. No dice los misterios del evangelio, no dice los misterios de la iglesia, no dice los misterios de la salvación, dice los misterios del reino. Porque la salvación no depende ni de ti ni de mí, pero cuando vivimos en el reino nos va a llevar en una línea de santidad, de fidelidad. Hermanos, cuando un caballero iba a la batalla, si no vencía o quedaba herido de muerte o muerto, no salía del campo de batalla. ¿Por quién? ¿Cuál era el grito de guerra de los caballeros? El escudo que tenían, que lo representaban a ellos, y el rey. La fidelidad al rey. Eran capaces de morir por un hombre. Pero si no vivimos bajo condiciones de reino, nos dañamos por cualquier tontería y perdemos nuestra fidelidad, primero al rey y luego a los hombres y mujeres que Él ha puesto para guiarnos, para dirigirnos, para tener el conocimiento del reino. Dice que a ellos no les he dado este conocimiento. En Mateo 13:31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Y qué pasó? Que era pequeño en un principio, era el más pequeño de todos los granos, y terminó siendo luego un árbol, un arbusto grande, donde las
Aves hacían sus nidos y daban refugio a animales de baja también. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que ver con esto? Que trae conocimiento, trae revelación, porque cuando estamos bajo el reino, el rey va a estar dándonos conocimiento de todas las leyes, de todas las bendiciones. Nos va a estar dando investidura de poder. ¿Sí? Y nos va a estar haciendo crecer y conquistar como Él quiere que nosotros lo hagamos. Miren, aquí hay varias citas bíblicas de todas las parábolas. Jesucristo, cada vez que decía una parábola, Él dice: yo a ellos les hablo en parábola, mas a vosotros os digo la verdad, os enseño qué es lo que quiere decir. ¿Sí? El Señor decía las parábolas y la gente se quedaba tirado, incluso los discípulos. ¿Por qué? Porque no había sido establecido todavía el reino. Jesús los llamaba luego aparte y les daba a conocer el reino. ¡Qué bendición! Los misterios, o sea, cuando vivimos bajo las condiciones del reino, vamos a traer conocimiento también. Mateo 18:1. Una buena pregunta, por la que nos discutimos y nos envidiamos y nos odiamos y nos maltratamos los unos a los otros. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Qué fuerte. No porque yo soy mayor que tú, yo tengo más conocimiento que tú. No porque tú no eres esto, porque tú no eres lo otro. ¿Y qué dice? Versículo 2, llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Versículo 3, ¿qué dice? ¿Alguien que me lo lea? Es cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino del cielo. ¡Aleluya! Como niños. ¿Cuándo usted ha visto a los niños querer ocupar el puesto de los padres? Nunca. Los niños pretenden imitar a sus padres, parecerse a ellos, ponerse los tacones grandes. Las niñas se ponen los tacones grandes, se pintarrean toda la cara, se ponen los pendientes aquellos, los collares, se meten dentro de un vestido que arrastran. ¿Para qué? Para parecerse. Los hijos, los varones ya son un peligro mayor, porque te cogen el martillo o cogen una llave y te desarman algo, se empiezan a afeitar, ¿verdad, Samuel? Se empiezan a afeitar y a cortarse allí el pelo y todas esas cosas. Sí, pero no pretenden tomar el lugar. Ellos saben que dependen. Aleluya, gloria al Señor. Queremos estar en condiciones del reino. Tenemos que ser como niños. Reconocer que necesitamos conocimiento, que no todo lo sabemos, que cada día necesitamos aprender más, que tenemos que depender de otros. Diga, depender. Que tenemos que aprender de otros. Diga, aprender. Aleluya. Gloria al Señor. En Mateo 18:4 dice: por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Jesús, cuando estaba vivo, predicó el Evangelio. Era lo que decía. Siempre predicó el Evangelio del reino, las buenas nuevas del reino. Hablaba siempre del reino y hablaba de su Padre. Era el ejemplo que siempre ponía. Cuando murió, siguió predicando el reino. Efesios 4, versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido
descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora yo les tengo una pregunta. ¿Para qué Jesucristo murió y descendió a las partes más bajas de la tierra? ¿Para qué? Para tomar Del Hades, de la muerte, del infierno, para mostrarse a Abraham, a Noé, los espíritus encarcelados, a Jacob, a todos aquellos, como dice el libro el capítulo de los héroes de la fe en Hebreos 11, que murieron como viendo lo invisible, que se sostuvieron como viendo lo invisible, que todo lo que hicieron fue por fe, creyendo en que Jesús, el Rey, un día iba a venir y les iba a mostrar el reino. Y Él descendió allí a mostrarse a ellos y a decir: allá, aleluya, yo soy el que soy. Allí Moisés lo vio. ¡Wow! ¡Qué bendición! Allí lo vio Jacob, allí lo vio Abraham, antes de que ascendiera al cielo. Pero cuando Jesús resucitó, dice que anduvo 40 días por la tierra. Y resucitó, y Jesús seguro fue y veía a los discípulos y les decía: oh Dana, te bendigo mucho. Hacía rato que no te veía, la pasé un poquito difícil por ahí abajo. O mira, no sabes a quién vi, dice, vi a este, vi al otro, Samuel, vi a aquel otro. ¿Jesús habló estas cosas? No. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. La palabra dice, ahí al final de los evangelios, que cuando Jesucristo se les apareció, les hablaba de las cosas del reino. En 1 de Pedro 4:10, en Hechos 1:3 dice: después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Y 1 de Pedro 4:10. ¿Dame? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Lo que Dios nos ha dado es lo que debemos ministrar a los otros. Porque damos cosas que no provienen de parte de Dios. Es lo más significativo que después que Jesús murió y resucitó, cuando Jesús murió, los discípulos estaban todos temerosos y se escondieron en el aposento alto y de allí no querían salir. Jesús resucitó y se les presentó atravesando las puertas y las paredes, porque las puertas estaban cerradas. Él lo atravesó, ¡pum!, y llegó allí y se les presentó y les habló del reino. Y luego vemos al mismo Pedro que llegó 3 veces a Jesús cuando Jesús vivía, que ya Jesús había establecido el reino. Vemos al mismo Pedro 40 días después, cuando descendió en Pentecostés el Espíritu Santo con poder y fuego y empezaron a hablar en nuevas lenguas, que Pedro se levantó y les dijo a aquellos que él había negado que era amigo de Jesús, les dijo: ustedes son los asesinos, los matadores, quienes dieron muerte al autor y consumador de la vida. ¿De dónde obtuvo el valor? Del rey. Porque ya él vivía en condiciones diferentes. Y el reino se establece con poder, con señales, prodigios y milagros. Y tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Si no hay cambio, nosotros estamos haciendo algo que nos priva de vivir bajo el reino.
Amén. Gloria al Señor. Entonces yo les exhorto, hermanos, a que se identifiquen. No predique más iglesia. ¿Por qué? Porque sabemos que la iglesia es un grupo de gente. No predique más y diga evangelio, sí, el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino. Póngale, a ver, porque es una palabra solamente. No diga yo soy buenas noticias. Diga yo soy un predicador del reino. Soy un cristiano, soy un seguidor de Jesucristo, soy un hijo de Jesucristo. Gloria al Señor. Y trae poder. Lucas 10, 9. Con este concluimos. Compáralo. Y sanar a los enfermos que en ella hayan, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Amén. Aquí en la Biblia al día dice: sanad a los enfermos que encontréis allí, decídele, el reino de Dios ya está cerca de vosotros. En la Yunaman dice: y curad los en ella enfermos, y decirle: se ha acercado a vosotros el reino. En todas las versiones nos dicen que se muestran señales, prodigios y milagros. Yo no vi que Pablo, ni Pedro, ni Juan hablaban solo la palabra. Tenían que seguir las señales. Tenía que venir la paz, tenía que venir la restauración, tenía que venir la sanidad, la resurrección, el cambio. Cuando se predica el reino, suceden grandes cosas. Y todos los que estamos aquí presentes somos testigos de esto. Yo no estuviera hablando hoy con ustedes si el poder del reino de Dios no se hubiera activado en mi vida y me hubiera sacado de un accidente. Gloria al Señor. Increíblemente, ¿sí? Como cada uno de nosotros hemos visto la mano poderosa de Dios. Gloria al Señor Jesús. Entonces, vamos a orar. Vamos, hermanos. El reino, la ley del reino nos manda que oremos por los enfermos.